Bienvenidos una vez más a este rincón donde desgranamos los secretos del espectáculo y las historias que nos dejan con la boca abierta. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de buena energía y momentos especiales. Hoy nos sumergimos en un tema que de verdad ha estado haciendo muchísimo ruido en el universo del entretenimiento, un auténtico torbellino de rumores y especulaciones que, francamente, nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada. Vamos a hablar de algo que en apariencia suena a una novela turca de las más apasionantes, de esas que nos atrapan desde el primer capítulo, pero que al parecer está sucediendo en la vida real, con protagonistas de carne y hueso. Prepárense porque hoy en el canal vamos a desgranar el rompe todo de Method Demir y el amor de Can Yaman, ¿sorpresa o estrategia? Sí, han oído bien. Vamos a intentar desentrañar con la precisión de un detective y la pasión de un fan, qué hay detrás de esos rumores persistentes, esas miradas esquivas en los eventos públicos, esas declaraciones ambiguas que dejan más preguntas que respuestas, y ese silencio que, a veces, grita mucho más fuerte que 1000 palabras. ¿Estamos ante un final definitivo o un descanso necesario, o quizás, una calculada maniobra para mantenernos a todos pegados a la pantalla, esperando el próximo movimiento de ficha? Si son de los que disfrutan manteniéndose al día con todo lo que sucede en el vertiginoso universo de las celebridades, especialmente con esas parejas que nos roban el corazón y que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, entonces este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta intrincada historia, les recuerdo con todo el cariño del mundo, que si aún no lo han hecho, denle ese clic al botón de asterisco suscribirse aquí abajito. Y no olviden activar la asterisco campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras historias, análisis y exclusivas. Vamos allá, que la trama nos espera. Como muchos de ustedes sabrán, y para aquellos que quizás se unen por primera vez, la relación entre asterisco de Method Demir y Can Yaman fue, para innumerables fans, el sueño hecho realidad. Hablamos de dos de los rostros más queridos, carismáticos y exitosos de la televisión turca, dos estrellas que poseían una química arrolladora tanto en la ficción, donde conquistaron al público, como, se rumoreaba con insistencia, fuera de ella. Cuando las primeras noticias de su romance comenzaron a filtrarse, el mundo entero de los fans enloqueció de pura emoción. Imagínense. Erdal y Sanem, la pareja protagonista de la exitosa serie Erkenci-Kuş, juntos en la vida real. Era la fantasía perfecta, la confirmación de que la magia que veíamos en pantalla podía trascender los estudios de grabación. Y en efecto por un tiempo pareció que así era. Compartieron momentos públicos que dejaban poco lugar a la duda, fotos que confirmaban su complicidad, y esa chispa de autenticidad que tanto nos gusta ver en las parejas de celebridades. La conexión entre ellos era palpable, un imán que atraía la atención de millones. Parecía que habían encontrado el amor en medio del torbellino de la fama, una historia de éxito tanto profesional como personal. Pero como suele suceder en el glamuroso pero a menudo implacable mundo de las estrellas, las cosas rara vez son tan sencillas y lineales como parecen a simple vista. Y de repente ese idilio, que parecía tan sólido y radiante, comenzó a desvanecerse tan rápido como había aparecido. Los rumores de ruptura, al principio discretos, casi susurrados, empezaron a ganar fuerza, volviéndose cada vez más audaces y persistentes. Lo que antes era una cascada de demostraciones de afecto públicas y mensajes de amor en redes sociales se transformó en un silencio sepulcral, un vacío que generó aún más interrogantes. Lo primero que los seguidores más atentos notaron fue la asterisco ausencia de publicaciones conjuntas. En una era donde las redes sociales son la principal ventana a la vida de las celebridades, cada ausencia, cada silencio cuenta y se magnifica. De repente las románticas fotos de pareja desaparecieron de sus perfiles, las menciones mutuas se redujeron a la mínima expresión, e incluso las entrevistas comenzaron a tener respuestas notablemente evasivas. Cuando se les preguntaba directamente sobre el estado de su relación, la respuesta era casi siempre la misma, un mantra repetido hasta la saciedad: estamos bien, somos amigos, o directamente un encogimiento de hombros acompañado de una sonrisa que, para muchos, no terminaba de convencer. Y ahí es donde entra la asterisco sorpresa, ¿verdad? Porque para una gran parte de su público, esta pareja representaba una conexión genuina, un ejemplo de que el amor podía florecer y mantenerse fuerte en medio de la vorágine de la fama. Ver cómo esa aparente fortaleza se desmoronaba o al menos, se volvía esquiva, fue un shock para muchos. Ahora, pongámonos el sombrero de analistas y examinemos posibles razones detrás de este giro inesperado.
¿Fue realmente el fin de un amor un desencuentro pasional, o hay algo más profundo, algo más complejo en juego? Una de las teorías más fuertes, y que resuena con fuerza en los círculos mediáticos, es la presión mediática. Cuando una pareja alcanza un nivel de popularidad como el de Demet y Can, cada paso que dan, cada gesto, cada palabra, está bajo la lupa de miles, a veces millones, de ojos. Cada salida juntos, cada comentario en una publicación, cada mirada intercambiada en un evento se analiza al milímetro, se interpreta y se debate. Es muy posible que esta constante y abrumadora exposición haya sido demasiado para la intimidad y la espontaneidad de su relación. Imaginen vivir cada día sabiendo que miles de personas están juzgando su amor, esperando la próxima foto, el próximo titular, listos para emitir su veredicto. Puede ser un peso insoportable, algo que puede hacer que incluso el amor más fuerte empiece a tambalearse y, en el peor de los casos, a flaquear. Pero luego surge otra posibilidad, una que realmente pone a especular a más de uno y que introduce el elemento intrigante en nuestro titular, la estrategia de marketing. Y aquí es donde la frase, rompe todo, cobra un nuevo significado. Y si esta aparente ruptura, este enfriamiento repentino de la relación, es, de hecho, una forma calculada de mantenernos a todos interesados, de mantener viva la llama de la curiosidad? Piensen en ello. El misterio genera intriga. La incertidumbre sobre el futuro de una relación mantiene a la audiencia cautiva, expectante. Si todo fuera perfecto, predecible y eternamente feliz, quizás el interés mediático y del público disminuiría con el tiempo. En el altamente competitivo mundo del entretenimiento, la controversia, incluso si es sutil y cuidadosamente orquestada, puede ser una herramienta de marketing increíblemente poderosa. Tal vez, y solo digo tal vez, la aparente distancia entre Demet y Can está diseñada precisamente para mantener viva la conversación, para que sigamos hablando de ellos, para que especulemos sin cesar, y para que sigamos esperando una potencial reconciliación que en el fondo podría ser el escenario perfecto para un regreso triunfal y mediático. Piensen en cómo funcionan las telenovelas, un género muy popular en Turquía y que ha inspirado a muchas audiencias a nivel mundial. A menudo las parejas principales pasan por crisis monumentales, por momentos de distanciamiento dramático, para luego reencontrarse con una fuerza renovada y un amor que parece haber superado todas las adversidades. Podría ser que su relación, o al menos la forma en que se presenta al público, esté funcionando bajo una lógica similar a la de una trama de telenovela bien construida. Es una idea un poco cínica, lo sé, pero en este negocio, donde la imagen pública lo es todo, no se puede descartar nada. La fama, sin duda, tiene su precio y a veces ese precio implica jugar con las expectativas y las emociones del público. Además, no debemos olvidar un factor crucial, Demet y Can se encuentran en la cúspide de sus carreras. Ambos tienen proyectos importantes en marcha, giras, compromisos profesionales que los llevan por diferentes rincones del mundo. Las agendas apretadas, las largas ausencias y las diferentes trayectorias profesionales pueden ser factores muy reales que pongan a prueba cualquier relación, por sólida que parezca. Es fácil que la distancia física, sumada a las demandas de sus respectivas carreras, se convierta en distancia emocional si no se maneja con extremo cuidado y dedicación. Quizás, en lugar de un dramático rompe todo, estemos presenciando simplemente una pausa necesaria para que cada uno pueda enfocarse en sus metas individuales, en sus proyectos y en su crecimiento profesional. Y, quién sabe, a veces las pausas bien gestionadas hacen que uno valore más lo que tiene y refuerzan la conexión cuando vuelven a encontrarse. Otro aspecto a considerar es el tipo de personalidad de ambos. Can Yaman es conocido por su carisma arrollador, su energía desbordante y, en ocasiones, por una cierta impulsividad que le ha ganado tanto admiradores como críticos. Demet Özdemir, por otro lado, tiende a proyectar una imagen más serena, más reservada y, quizás, más analítica. Estas diferencias, que quizás al principio fueron parte de su atractivo y de la química que generaban, podrían haber comenzado a generar tensiones con el tiempo. La dinámica entre una personalidad extrovertida y magnética y una más introvertida y reflexiva puede ser compleja, especialmente cuando está bajo el implacable escrutinio público. Las diferencias de ritmo, de enfoque y de manejo de la presión pueden, inevitablemente, crear fricciones. Lo que sí es innegable, más allá de las causas, es el impacto que su supuesta separación ha tenido en sus seguidores. Hay grupos de fans que están genuinamente devastados, que no pueden creer que el amor entre ellos haya terminado, aferrándose a la esperanza de un reencuentro.
Otros, sin embargo, defienden apasionadamente la privacidad de los artistas, pidiendo que se les deje vivir sus vidas personales sin tantas especulaciones y juicios públicos. Y luego están los que, como nosotros, disfrutamos desgranando cada detalle, analizando cada pista, intentando descifrar la verdad que se esconde detrás de las apariencias, participando activamente en el debate. ¿Hay alguna pista que hayamos pasado por alto en este mar de rumores? Las redes sociales, como ya mencionamos, son un campo de minas de asteriscos subtle hints, esas pequeñas indirectas que cuando se juntan, pueden formar un patrón. Quizás un like a una foto de un ex, un comentario aparentemente inocente que se interpreta como un dardo sutil, o la ausencia de una felicitación pública en un día especial. Todo se convierte en material de análisis, en combustible para la especulación. Y es precisamente esta incertidumbre, esta falta de respuestas claras, lo que alimenta la conversación y mantiene el interés vivo y latente. Miremos hacia adelante. Si realmente se trata de una estrategia, ¿cómo creen que se manifestará en las próximas semanas o meses? ¿Veremos pronto algún indicio tangible de reconciliación? ¿Una foto casual, tomada juntos en un lugar exótico, publicada de forma aparentemente espontánea? ¿Una entrevista donde uno de ellos hable con una nostalgia palpable del otro, sembrando la semilla de una posible reconciliación? O quizás, y esta es la opción más realista para muchos, simplemente seguirán sus caminos, construyendo sus carreras artísticas por separado, y nosotros nos quedaremos con el recuerdo imborrable de la química que compartieron y la historia que nos contaron. Lo que está claro es que la historia de The Method de Miri Kanyaman, sea cual sea su desenlace final, nos ha enseñado algo valioso sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital y el complejo mundo del estrellato. Nos ha mostrado lo fácil que es idealizar a las personas que vemos en la pantalla, proyectando en ellas nuestras propias fantasías, y lo increíblemente difícil que puede ser mantener una relación personal y auténtica bajo la constante y feroz luz de los reflectores. Y sobre todo nos ha recordado que aunque nos encante ser espectadores de sus vidas, aunque disfrutemos analizando cada detalle, al final, ellos tienen el derecho absoluto a vivir sus historias personales a su manera, lejos del escrutinio público. En resumen, hemos explorado las diferentes facetas de esta aparente ruptura, considerando la asterisco presión mediática, la intrigante posibilidad de una asterisco estrategia de marketing para mantener el interés del público y la industria, y los asterisco factores personales y profesionales que podrían haber influido en la dinámica de su relación. Lo que queda claro es que, sea cual sea la verdad detrás de los titulares, esta pareja ha capturado nuestra imaginación colectiva y ha generado una cantidad considerable de debate y especulación. El misterio sin duda sigue presente y solo el tiempo, ese juez implacable, dirá cuál es el verdadero desenlace de esta fascinante historia. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores, las especulaciones y las posibles verdades que rodean a The Method de Miri Kanyaman. Ahora, la parte que más me gusta de este canal, asterisco su opinión. ¿Creen que su ruptura es real, un amor que ha llegado a su fin, o una estrategia cuidadosamente orquestada para mantener el interés? ¿Qué creen que les depara el futuro, tanto en lo personal como en lo profesional? Déjenme todos sus comentarios aquí abajito, en la sección de comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y quieren seguir recibiendo contenido como este, lleno de análisis, noticias y mucho más sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con esa persona que también ama el universo de las celebridades y que seguro disfrutará de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra increíble comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, por qué no, más sorpresas que nos mantendrán al filo del asiento. Un abrazo gigante para todos y cuídense muchísimo. Adiós.